buenas noches. Arrancamos una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, en el que hablamos sobre ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. Hoy vamos a abordar un tema que es poco frecuente en Sobre la Tierra, que es la actividad agrícola y su efecto en comunidades indígenas. En forma particular, es cómo la actividad agrícola avanzó sobre los bosques del Gran Chaco y trajo consecuencias para la vida de cientos de comunidades indígenas. Para eso estamos en comunicación con María Vallejos, investigadora del Instituto IFEBA, que pertenece a la FAUBA y al CONICET. Hola María, estamos con Santi en el estudio. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola, Sebastián y Santiago, ¿cómo están? Impresionante, se escucha bárbaro. ¿Podemos arrancar contando sobre el Chaco, el Gran Chaco y sus bosques? Sí, cómo no. Bueno, primero quería contarles que estoy en este momento en Berlín, o sea que acá es la 1 de la mañana, y bueno, estoy haciendo una estancia postdoctoral acá, una estancia de investigación en realidad. Pero esto es un trabajo que viene de antes igual, del que vamos a hablar hoy. Y yendo a tu pregunta acerca de los bosques del Chaco Seco, lo primero contarles que el Gran Chaco Seco sudamericano es una hiperllanura, es una llanura enorme, es una de las llanuras más grandes del mundo, que abarca la llanura chaco-pampeana. No hay llanuras tan gigantes, está la de Rusia, en Venezuela hay algunas, pero en el mundo es una cosa muy característica eso. Y la región del Chaco Seco abarca aproximadamente unos 800.000 kilómetros cuadrados y el clima es semiárido. Tiene una estacionalidad muy marcada, con temperaturas muy altas en verano, en donde también son los meses en donde llueve más, y inviernos muy fríos. Son suelos muy ricos también, y esta cuestión de que las lluvias suceden en verano hace que tenga un potencial productivo muy, muy grande. También el Chaco tiene una biodiversidad y una riqueza cultural enormes, y también otra característica de esta región es que presenta niveles de pobreza e inequidad muy altos. Bueno, en general se la reconoce al Chaco como una región con una biodiversidad muy alta, tiene más de 400 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles, 100 de anfibios, y desde fines del siglo pasado y comienzo de este siglo se convirtió en un lugar en donde la deforestación ocurre a tasas muy elevadas. Había deforestación antes, no es que no había, pero a partir de inicios de este siglo se duplicaron o triplicaron las tasas respecto a lo que venía haciendo en algunas regiones. Y esta deforestación está impulsada principalmente por la expansión de la agricultura industrial, principalmente maíz y soja para la exportación, pero también muy importante para la ganadería bovina, que en un primer momento era para consumo interno, pero hoy día es también ganadería bovina para exportación, que lo que sucede muchas veces es que la agricultura se instala en regiones donde hay más lluvia, y la ganadería ha avanzado en regiones que son un poco más áridas, que funciona muy bien. Bueno, y por último, hay alrededor de 4 millones de personas que viven en esta región, y alrededor del 8% de esta población pertenece a grupos indígenas, de 30 etnias diferentes. Bueno, perdón, sí. Sí, no, impresionante el tamaño. Estábamos viendo con Seba el mapa que abarca y todas las provincias también. Y antes de que lo menciones iba a preguntarte por la gente. Porque son claves, aparte para muchas comunidades indígenas, como dijiste, ¿no? ¿Nos podés contar sobre ellas y el vínculo que tienen con estos bosques? Sí, cómo no. Las comunidades indígenas en la región, más o menos, bueno, como dije, un 8% en todo el Chaco, pero hay algunas regiones en donde esta población indígena es mucho mayor, o sea, va variando de país en país. Y en general la característica que tienen estos bosques es que no son bosques vacíos de gente, porque hay una discusión esto de que la agricultura está avanzando. La agricultura avanza sobre regiones que no están libres de población, digamos. Y ahí viven comunidades indígenas por un lado, pero también viven comunidades criollas que son descendientes de europeos, y estas poblaciones viven más o menos básicamente de pequeña agricultura, pero también viven de la recolección, de la recolección de productos que obtienen del bosque. Estos bosques dan una multiplicidad de beneficios a distintas escalas para muchas personas, porque dan beneficios, por ejemplo, con cuestiones de regulación climática, pero también a nivel local dan beneficios directos para el uso de las comunidades y generan una red de seguridad fundamental para estas comunidades, ¿no es cierto?
Y en general las comunidades indígenas que habitan esta región, o por ahí acá estoy hablando más de la región del norte argentino que conozco un poco más, tienen un conocimiento de la geografía local y de la flora y fauna regional y hacen uso de esa biodiversidad. Y acá quería mencionar algunos datos que a mí me parecieron muy interesantes cuando empecé a trabajar en estas cosas, que por ejemplo hay un estudio etnobotánico que dice que las comunidades wichís, por ejemplo, del este de Salta, usan 75 variedades distintas de plantas, 47 variedades de especies de mamíferos distintas, 78 de aves, 14 de reptiles, 3 de anfibios, 19 abejas y avispas diferentes. O sea que, bueno, tienen como un uso del bosque muy, muy pronunciado y lo usan no solo con fines de alimentación, sino que también para construir sus viviendas, con fines medicinales. Hay otro estudio etnobotánico más reciente que dice que las comunidades wichís usan 115 especies vegetales con fines medicinales. O sea que tienen un conocimiento de la flora y de la fauna muy, muy profundo e interesante, que también está bueno que no se pierda eso, ¿no? Y usan también el bosque como material para sus artesanías. Usan madera, que las maderas son principalmente usadas por los hombres para hacer distintas artesanías en madera, pero también usan fibras, por ejemplo la fibra del chaguar, para hilar y tejer. Y bueno, y estos productos no solamente tienen un significado práctico, sino que tienen un significado profundo cultural, dado que, bueno, para estas comunidades la relación con la tierra no es una cuestión solamente de uso, sino que tienen una profunda espiritualidad con el bosque. O sea que además de ser su principal medio de subsistencia, y bueno, es un elemento integral para la cosmovisión, la religiosidad, la identidad cultural de las comunidades. Y sobre todo esto de la red de seguridad que tiene el bosque para las comunidades es importante en momentos en donde escasean los otros recursos, por ejemplo la asistencia social. Las comunidades vuelven al bosque a obtener recursos y ese bosque está cada vez más degradado por un lado, pero también más, digamos, hay menos cantidad de bosque y hay menos calidad de ese bosque. Entonces eso empieza a generar un problema. Bueno, y por último, a nivel un poquito más global, en 2022 se estableció el Marco Mundial de la Biodiversidad en Kunming, Montreal, que establece unas metas bastante ambiciosas para la pérdida de biodiversidad hacia 2030. Y este marco no solo busca proteger la biodiversidad, sino que también resalta el papel fundamental que tienen las comunidades indígenas y locales para el cuidado de la biodiversidad y llama explícitamente a los estados a proteger los derechos de estos grupos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, que no solo ocurre en la arena internacional, sino que a nivel nacional también tienen protección las comunidades indígenas a nivel constitucional, por ejemplo, pero muchas veces la aplicación de los derechos sigue siendo débil y muchas comunidades se enfrentan dificultades severas para cuestiones que tienen que ver con la tenencia de la tierra, por ejemplo, pero también con el acceso a los recursos. María, mencionaste asistencia social y mencionaste algo de políticas públicas o de asistencia, ¿puede ser? ¿Cómo es? ¿Cómo se produce? O sea, ¿requieren, no sé, tienen ingresos reales? ¿Es una asistencia real que les facilita conseguir alimento, conseguir materiales para trabajar? ¿Cómo es esa movida? Bueno, en general sí tienen asistencia social, pero obviamente esa asistencia social fluctúa con cuestiones coyunturales políticas y, por ejemplo, tienen asistencias sociales que tienen toda la población, por ejemplo, la asistencia universal por hijo, esas cuestiones que también llegan a las comunidades, pero que en este momento se ven muy disminuidas. Y por supuesto, hay planes para generar recursos. Bueno, ahora, después, más adelante, vamos a hablar del tema del agua, también porque la problemática del agua es una problemática muy grande y también hay algunas iniciativas para facilitar el acceso del agua de estas comunidades que no son en general muy buenas. Y obviamente, además de la asistencia social que tienen, que bueno, justo
cuando entré ahí, que me llamaron, estaban ustedes hablando de las problemáticas que tiene la universidad y los que tenemos los profesores con el salario. Bueno, también esa problemática se extiende al resto de las poblaciones y impacta mucho más fuerte en las poblaciones más carenciadas y vulnerables, e impacta muy fuerte, por supuesto, en las comunidades indígenas del norte de Salta. Entonces, en ese momento es que las comunidades necesitan volver al bosque o intensificar la búsqueda de recursos en el bosque, pero ese bosque también está cada vez más difícil de acceder. Y ahora vamos a hablar un poco también de esas cuestiones. Y obviamente también tienen trabajos, muchas veces trabajos informales, como por ejemplo hacer tala selectiva de madera o cosecha de algunos productos intensivos. O sea, como tienen trabajos, algunos miembros de las comunidades tienen trabajos, y otros, bueno, hay también miembros de comunidades wichí, por ejemplo, que son maestros, que hablan bilingües, ¿no? Que hablan wichí y español. Entonces sí, más o menos, o sea, tienen diversas fuentes de ingresos. Clarísimo, María. A pesar de la importancia de los bosques para las comunidades indígenas, como dijiste, hace décadas vienen perdiendo superficie los bosques, y bueno, imagino que es un choque de dos mundos muy impresionante. ¿Nos puedes contar sobre esta problemática? Sí, bueno, en general un poquito ya hablamos de esto, ¿no? Pero la expansión de la agricultura industrial limita la provisión, pero no solo la provisión, sino el acceso a esos recursos. ¿Y por qué digo el acceso? Porque una cosa es que el bosque se esté perdiendo, ¿no? Y el bosque que antes usaban las comunidades para ir a buscar recursos, hoy día no existe más, porque hay un campo de soja o hay una pastura con especies megatérmicas para el ganado, sino que también ese bosque está cada vez más intervenido y está cada vez más reclamado por otros actores, ¿no? Entonces empiezan a alambrar ese bosque y empiezan a comprar esas tierras aledañas que antes eran usadas por las comunidades indígenas. Entonces, no es que una persona, en este caso un miembro de una comunidad indígena, no puede saltar un alambrado, pero empiezan a privatizarse el territorio. Y algo también para destacar es que la mayoría de las comunidades no tienen una tenencia de la tierra segura, digamos, tienen títulos inseguros. Se ha avanzado bastante en la titulación de tierras indígenas, pero todavía queda un largo camino por recorrer en la titularización, y hay muchas comunidades que no tienen un título formal de sus tierras. Entonces, muchas veces hay actores extralocales que vienen y compran campos en donde habitan comunidades indígenas, y bueno, eso genera conflictos, desalojos, e intensifica, por supuesto los conflictos. María, antes de arrancar y meternos directamente con el estudio y tu trabajo, ¿cómo llegaste a estudiar el Gran Chaco? Bueno, esta es una historia un poco larga. Voy a tratar de resumirla, porque toda esta historia de cómo llegué yo al Chaco y cómo llegué con un grupo de investigación que en ese momento estaba liderado por José Paruelo, que es profesor de la facultad. Y justo cuando yo terminé de estudiar, yo estudié agronomía en la FAUBA, y terminé, bueno, en 2009 defendí mi tesis de grado, pero a la vez ese año había empezado a trabajar en el LART, que es el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, que queda en el IFEBA, porque me había empezado a interesar por los mapas y las imágenes satelitales, me había empezado a apasionar bastante por eso, pero ese año justo coincide con un año de mucho revuelo con el tema de la conservación de los bosques, porque en 2008 se sancionó la ley de bosques, y se hablaba mucho del tema de la conservación de los bosques y del tema de cómo venía avanzando la frontera agropecuaria, que como conté antes también se intensifica en los 2000 con la pérdida de convertibilidad, pero también en el 97 se había autorizado el ingreso de la soja transgénica argentina. Entonces, bueno, empezaron a haber tasas de deforestación muy altas en toda la región, y por esto, principalmente por lo que sucedía en región chaqueña, es que sale la ley de bosques, que es una ley también muy, muy política, que se juntaron firmas, como 1 millón de firmas para que se sancionara la ley de bosques. Bueno, entonces una de las cosas que había pasado, bueno, empezaron a haber varias cuestiones, pero había una causa en la Corte Suprema por superficie de bosque que se había autorizado en la provincia de Salta, en el este de la provincia de Salta, para ser deforestada antes de la sanción de la ley,
que, bueno, eran muchas hectáreas que se aprobaron, así como la sanción de la ley funcionó un poco como catalizador de aprobar todas estas hectáreas, entonces se aprobaron, ya no me acuerdo cuántas, pero creo que eran 400.000 hectáreas, si mal no recuerdo, y lo que reclamaban las comunidades de estos departamentos era que se suspendieran esas autorizaciones que habían sido ilícitas, porque, bueno, no cumplían con los requisitos de los estudios de impacto ambiental, etc. Bueno, y esto llegó a la Corte Suprema, y en ese momento vino Ana Álvarez, que es graduada de la facultad, también es ingeniera agrónoma y trabaja con comunidades indígenas del este de Salta. Y lo que nos pidió en ese momento es que, o en realidad le pidió José Paruelo, ¿no?, que la facultad interviniera o brindara evidencias para la resolución del conflicto, ¿no? Y entonces hay una figura en la Corte, que es la figura de amicus curiae, en donde terceros ajenos a una causa pueden brindar evidencias para resolver un conflicto. Y se armó, bueno, un grupo lindísimo de muchos estudiantes, pero también, bueno, de investigadores. Y bueno, y armamos este informe, y a partir de eso también nos empezamos a vincular con Ana Álvarez. Bueno, después la Corte Suprema resolvió este conflicto de manera bastante diplomática, pero el vínculo con Ana Álvarez y con lo que estaba pasando en el Chaco siguió, y armamos en ese momento con Laura Amdan, pero también con Pablo Baldacini, con Sebastián Aguiar, con varios colegas que estábamos haciendo el doctorado en ese momento, que estábamos empezando a hacer nuestros doctorados. Armamos un proyecto de extensión, que son los proyectos UANEX. Y entonces el proyecto consistía en básicamente ir a las comunidades y mostrarles los mapas, porque, bueno, una de las cosas que nos contaban Álvarez era que las comunidades por ahí firmaban cualquier papel, porque no sabían cuánto era una hectárea, como que tenían como, bueno, un poco concientizar sobre la cuestión de los mapas. Y cuando llegamos allá, y esto es muy interesante, también fuimos con Marcela Román, que era parte de este proyecto, UANEX, y cuando llegamos allá, la verdad que nos enfrentamos con una situación donde las comunidades tenían un conocimiento de la geografía muy grande, sabían perfectamente dónde estaban ubicados, y participábamos de un proyecto que consistía en mapear de dónde obtenían recursos estas comunidades. Entonces se capacitaban a miembros de las comunidades también para el uso del GPS. Entonces agarran el GPS y dicen, bueno, acá vamos a buscar miel, acá vamos a buscar leña, acá vamos a buscar el chaguar, acá vamos a cazar, esta es una zona de caza. Entonces la idea de este proyecto era mapear las zonas de uso del bosque, justamente porque no se sabía, o sea, porque las comunidades son preexistentes, obviamente, a la llegada de los españoles a América. Entonces tienen un uso comunitario de la tierra, no tenían propiedad privada, alambrados y todo. Entonces, para por lo menos tratar de entender hasta dónde llegaba el uso de la tierra. Y entonces este proyecto estuvo en algún... terminamos el UANEX, y a mí me quedaron dando vuelta estos datos del mapeo participativo que habían sido publicados y después se expandieron por Andrés Lick, porque también es un proyecto, este proyecto de mapeo participativo que les hablo es un proyecto muy grande, que participaba también la Universidad de Salta. Nosotros tuvimos como una aproximación muy pequeña, pero formó parte de un proyecto muy, muy, muy interesante. Entonces surgió la idea de usar estos datos y cruzarlos con otros trabajos que nosotros veníamos haciendo acerca de la deforestación, para ver cuánta área deforestada, cuánta área se había deforestado en las zonas de uso de estas comunidades. Y bueno, y después un poco yo expandí, esto quedó un poco dormido un tiempo, porque yo me fui a Uruguay a trabajar a línea. Esto fue más o menos en la época del macrismo, que se me terminó la postdoc y no había ingresado a carrera, porque un poco habían cerrado los ingresos, y estuve en Uruguay. Entonces dormí bastante este proyecto, y ahora volví al Chaco y retomé esto, que era un tema que me había quedado, y añadí esta cuestión de no solo mirar la cuestión de la pérdida del bosque en las áreas de uso de las comunidades, sino también mirar cuestiones que tienen que ver con el acceso a los bosques. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de cómo llegamos hasta acá, que tiene ahí como una historia larga y muy linda, así con un equipo muy lindo también de estudiantes, de investigadores. En un momento también yo siento que había mucha participación estudiantil en ese momento, y bueno, éramos todos bastante más jóvenes y con mucho entusiasmo de conocer qué es lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Y de tratar de entender la problemática y tratar de hacer algo por colaborar también con esta problemática.
Claro, coincidió la problemática con un momento de manija suprema de todos ustedes y fue, me imagino, muy hermoso. Quería, antes de entrar a la experiencia de la investigación, alguna anécdota que te haya quedado de viaje a campo. Me imagino que debe ser sencillo, no debe ser sencillo llegar a una comunidad que no te conocen, tener ganas de explicar cosas o contar, conocer. ¿Cómo fue eso? Bueno, una cosa que me sorprendió muchísimo, que por eso también después lo quise retomar también, que los viajes de campo son muy importantes para nuestro trabajo, ¿no? No podemos hacer todo desde la computadora y se abren inquietudes. Y una inquietud muy fuerte. Bueno, primero nos sorprendimos de los niveles de pobreza que existen en nuestro país, digamos, ¿no? Que uno sabe que existe mucha pobreza, pero vimos niveles de pobreza muy extremos en las comunidades indígenas. Y vimos mucha dificultad con el tema del agua. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que algunas comunidades les llevaban agua en camiones, porque no tenían acceso a fuentes de agua potable, entonces les llevaban agua potable, pero el agua potable se la llevaban en bidones de glifosato. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Más allá que los lavaran, es como esta cuestión de, y eso, me surgen varias preguntas de investigación. Alguna de estas después la voy a contar, que estoy trabajando también, que es cuánto le queda a la población local de las riquezas que se generan con la expansión agrícola. Esa es la pregunta de investigación que después voy a contar un poco, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como que, los bidones, en vez de tirarlos, los lleno con agua y se los llevo a la comunidad. Y eso me pareció muy fuerte. Y después, obviamente, cuestiones idiosincráticas de las comunidades wichís, que son comunidades muy resguardadas con la palabra, que hay que, aprendí mucho en cuanto a la cuestión cultural de dejar silencios. O sea, me acuerdo que tuvimos una reunión con una comunidad, entonces llegamos, nos sentamos, en ese momento estaba con nosotros Lucas Baneso, que había decidido venir al viaje, y fue muy lindo porque tenemos muchas imágenes así, que después también hicimos un documental pequeño con esto. Y entonces, nos sentamos en ronda y hubo, como que te diga, 15 minutos de silencio hasta que un miembro de la comunidad empezó a hablar. Por ahí estoy exagerando, por ahí fueron 10 minutos, ¿no? Pero como esta cosa, para mí era un silencio eterno. Decía, por Dios, que alguien hable, ¿viste? Como está. Nosotros tenemos necesidad de cubrir los espacios de silencio y ahí me di cuenta que, claro, que hay una cuestión cultural que hay que dejar el espacio, y cuando dejabas ese espacio, ese silencio, se salían cosas como muy profundas e interesantes, ¿no? Por parte de las comunidades. Y eso como algunas anécdotas de viaje. Después, obviamente, tenemos anécdotas de viajes muy lindas con Marcela Román, que fue como uno de sus últimos viajes, porque ella después se murió y estaba enferma en ese momento, y tengo recuerdos muy lindos de Marcela y de la garra que ella le puso al viaje también, y a tratar de entender qué es lo que estaba pasando, qué se podía hacer, y de registrar también, ¿no? Algunas cuestiones. Marcela registraba algunas con su grabadorcito, registraba las cosas que iban surgiendo. Muy lindo todo lo que contaste y cómo lo estás contando. ¿Me querés contar, ahora sí, nos querés contar en qué consistió la investigación? Bueno, ahora sí les entramos un poquito más a las cuestiones más duras del trabajo, entre comillas. La idea de este trabajo fue básicamente desarrollar un enfoque para evaluar el impacto de la expansión agrícola industrial en las comunidades indígenas, a partir de los cambios, como dije, en la disponibilidad de los recursos, pero también en el acceso a esos recursos. Y pusimos foco en la región de Salta, justamente porque teníamos estos datos de mapeos participativos con las distancias que las comunidades recorrían para acceder a los distintos recursos, y eso nos sirvió. Trabajamos con más de 400 comunidades que teníamos la ubicación por un censo, por este censo de comunidades indígenas que hubo en la región, pero también el INAI. Mezclamos como dos mapas que teníamos de comunidades. Entonces llegamos a 400 comunidades indígenas y no teníamos mapeadas las 400 comunidades indígenas. Entonces, medio que extrapolamos los datos de las distancias y llegamos a distintas áreas buffer, dividiendo los recursos animales y vegetales. Básicamente,
hicimos esta separación de origen vegetal y de origen animal debido a la distinta naturaleza que tienen, obviamente, los animales y las plantas, que influyen en las prácticas de caza o recolección, porque los animales se mueven y las plantas no, ¿no? Entonces, la distancia que usan las comunidades para ir a cazar es mucho más grande que las que usan para ir a recolectar plantas, ¿no es cierto? Bueno, y las preguntas de investigación que nos planteamos, la primera es: ¿cuál es la huella espacial de uso de los bosques por parte de las comunidades indígenas y cómo impactó la pérdida de bosque en estas huellas o en estas áreas de uso que también le llamamos? La segunda pregunta es cómo cambió la disponibilidad de recursos en las áreas utilizadas por las comunidades entre 2000 y 2021. Usamos como esa ventana de 20 años, que también es el momento histórico en donde se intensificó la pérdida de bosques. Y una tercera pregunta que tiene que ver con el acceso a los recursos, cómo se modificó el acceso a los recursos naturales para estas comunidades. Y cuando hablamos de recursos naturales también metimos el agua ahí, ¿no? Queríamos ver qué pasó con el acceso a las fuentes de agua natural, ¿no? Obviamente no miramos, porque estamos trabajando con imágenes satelitales, no miramos lo que estaba pasando con el agua en general, pero sí con el acceso a las fuentes naturales de agua. Bueno, y el objetivo un poco de abordar estas preguntas tenía que ver con visibilizar los impactos que hasta ahora estaban en gran medida ocultos, digamos. No es que no se sabía lo que estaba pasando, pero sí hay una importancia en cuantificar esto para visibilizar lo que está pasando. Y bueno, y para esto combinamos cuestiones que tienen que ver con el mapeo participativo que les conté, y con sensores remotos, con indicadores de disponibilidad de recursos, pero también de acceso a los recursos. Y para medir los recursos forestales estuvimos trabajando con Olivia del Giorgio, que es una investigadora. Ella es canadiense, pero hija de padres argentinos, y trabajó en el Chaco. Y su tesis doctoral justamente lo que hizo fue mapear cercos forestales, alambrados, justamente para medir las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad de los recursos y la pérdida la pérdida de acceso para los recursos para las comunidades locales. Bueno, y eso un poco es el objetivo del trabajo. Cuando hablas de huellas de recolección de recursos, tanto de plantas y animales, ahí enmarcado el mapeo participativo, ¿involucra hablar con personas, involucra ver mapas, o realmente estar en el territorio y ver cosas y analizar que las personas estuvieron ahí? Bueno, en realidad esto de la huella ambiental o de la huella del área de uso de las comunidades, lo que usamos fue los datos del mapeo participativo, de un mapeo participativo que es este que conté de los GPS, que nosotros habíamos participado en una partecita de este proyecto, que fue un proyecto muy grande, que tenía datos de más de 1500 distancias que los miembros de las comunidades indígenas utilizaban, voy a usar en el pasado porque la base de datos fue entre el 98 y el 2002 más o menos, y después se amplió un poco más la base de datos estas. Entonces, usando las medias de las distancias, lo que hicimos fue definir un área buffer en donde se definida por la distancia media al recurso de cada tipo, ¿no? Como primero los de origen vegetal marcamos un área buffer de cada comunidad de 8 kilómetros, y para los de origen animal de 15 kilómetros. Entonces eso fue lo que definimos nosotros como área de uso. Y esto, por supuesto, que tiene, digamos, tiene la parte mala, que es perder un poco de calidad, porque no usamos el mismo área buffer para todas las comunidades, y por ahí no es exactamente igual, porque las comunidades tienen distintas prácticas. O sea, por ahí el bosque, algunas recorren más, algunas recorren menos. O sea, perdimos esa heterogeneidad, pero nos permitió por otro lado extrapolar y, digamos, a las más de 400 comunidades que había en el área de estudios. Entonces, lo interesante es eso, que pudimos tener como un estimativo de la huella ambiental de todas las comunidades. No, la verdad que los números que tiraste son tremendos. Yo, un poco pecando de porteño céntrico, en Google Maps a veces veo, ¿no?, cuáles son mis distancias al laburo, a la cancha de fútbol, no sé, al almacén, a la brulería, y la verdad me muevo muy poco, y tratando de poner en contraste estas distancias que dijiste, no sé, si me tengo que ir a tomar el agua o ir a comprar un tomate y caminar, no sé, 25 o 30 cuadras,
como para que todos tengamos en cuenta que es una distancia para la vida cotidiana tremenda. Sí. Y bueno, ahora me estoy adelantando un poco con esto que voy a contar, pero me parece a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que la distancia media que las comunidades recorren para llegar a una fuente de agua potable de más de una hectárea, porque mapeamos por una cuestión que tiene que ver con cosas técnicas de imágenes satelitales que usamos una resolución de 30 metros, usamos imágenes Landsat para medir la dinámica de los cuerpos de agua y cómo había ido variando a lo largo del tiempo. Pero la distancia media que caminan las comunidades para acceder a una fuente de agua potable, natural, de más de una hectárea es de 10 kilómetros. Entonces, uno dice, bueno, por ahí vos tenés un charquito más pequeño, pero lo más probable es que ese agua no sea agua potable, ¿no? Y bueno, consideramos los ríos, que los ríos sí corre más agua y es agua potable, pero a mí esa distancia me pareció enorme, 10 kilómetros en promedio para acceder a una fuente natural de agua, incluyendo ríos y cuerpos de agua. Y cuerpos de agua un poco más grandes, que puede ser, ya te digo, que existan cuerpos de agua pequeños, pero esos cuerpos de agua más pequeños, lo que sucede, y esto sí lo vimos nosotros en el campo, es que están contaminados. Son cuerpos de agua en donde las vacas toman agua, en donde hacen caca, en donde... Entonces, claro, el tema del agua potable es un problema enorme. Y cuando visitamos una de las comunidades, que se llamaba Corralito, fuimos con unas mujeres de la comunidad, y entonces le preguntamos, bueno, ¿de dónde toman agua? Y entonces fuimos caminando, nos llevaron a un charco donde tomaban agua, y el color del charco era verde, digamos, una cosa increíble, digamos, ¿no? O sea, y bueno, estaría bueno, nos pidieron a ver si se puede analizar el agua, y era como, yo no necesito analizar nada, esta agua no se puede tomar, bueno, y cuando después empecé a trabajar más con datos duros de imágenes satelitales, me llamó mucho la atención eso, que claro, es una zona seca la región del Chaco, y además esa distancia con estos 20 años que nosotros usamos como periodo de estudio se ha incrementado, o sea que las comunidades tienen que caminar cada vez más encima para llegar a los cuerpos de agua. No es una posibilidad que caminen 10 kilómetros diarios para acceder al agua, pero sí nos da idea de cómo se está afectando el ambiente natural de la región, y eso está en detrimento del bienestar de las comunidades también, porque empiezan a depender de fuentes, además de fuentes de asistencia al agua, como por ejemplo que hagan un pozo, que los pozos son muy caros, o que les lleven agua, o hay también algunos proyectos de captura de agua de lluvia, que en general son muy así ingenieriles y muy interesantes y son muy efectivos, pero en general yo sé que no hay un mantenimiento de estos sistemas, entonces también duran X tiempo y después se rompen y no se reparan. Entonces, bueno, el tema del agua es un problema enorme, y de hecho en el 2020 se declaró en emergencia sanitaria los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, porque se murieron 9 niños huichís debido a la falta de acceso a agua potable. Y bueno, y ahí empezó a haber como más esfuerzos provinciales para abordar la crisis de la problemática de agua, y se derivaron varios proyectos como la instalación de pozos, esto que conté de la infraestructura de cosecha de agua, plantas de desalinización de agua, transporte de agua, en camionetas cisternas. Pero bueno, hoy día el problema sigue sin resolverse por otros factores que hacen que persista la desigualdad estructural en el acceso a los recursos y en particular al agua. ¿Te quedó algún que otro resultado para mencionarnos? Recién a lo largo de la charla fuimos mencionando varios. Sí, los resultados, bueno, como comenté, son alarmantes, y un poco ahí sí me meto en datos más duros. En promedio, el 20% de los bosques que rodean a las comunidades, en las áreas de uso que les conté, se perdió el 20% de los bosques, o sea, un quinto de los bosques que antes había, hoy no existe más. Eso por la expansión de la frontera agropecuaria, y muchas veces estas cifras son mucho más grandes, porque las comunidades, el área de estudio en donde nosotros estuvimos trabajando abarca varios departamentos, algunos departamentos en donde la expansión agrícola es muy grande, y también existen muchas comunidades huichís más cerca del río Pilcomayo, en el departamento de Rivadavia, cerca de Santa Victoria Este, en donde
las comunidades en donde la expansión agrícola todavía no es fuerte, digamos, ¿no? Entonces en esas comunidades no hubo pérdida de bosques, sí hubo una pérdida de repente de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento ecosistémico, pero este promedio a mí me parece alarmante. Y después, otro resultado es que el 15% de las comunidades perdió más de la mitad de su base forestal. Y eso restringe gravemente el acceso a los alimentos, leña, medicina, agua. O sea, una cosa es cuánto se perdió en bosque y después cuántas comunidades perdieron más de la mitad, o sea, 15% de las comunidades perdieron más de la mitad de ese bosque. También se afectó el funcionamiento ecosistémico y se redujeron los servicios ecosistémicos esenciales para la vida de las personas en este ambiente, y se restringió fuertemente el acceso a los bosques y a las fuentes de agua naturales. Y esto que conté, bueno, hoy día las distancias que deben recorrer las comunidades para acceder a una fuente de agua natural son sustancialmente mayores que hace 10, 20 años. Esta restricción que decís, María, sobre todo es por una cuestión de infraestructura, de cómo cambió el territorio para hacer agricultura, ¿o por qué se da sobre todo esa restricción? ¿La restricción de acceso al bosque o de acceso al agua? De acceso al agua, perdón. Las cuestiones yo ahí no lo sé muy bien, pero para mí tiene que ver con cuestiones por un lado, de cambio climático, puede ser, porque no estudié las causas, estudié el problema, cuál es el problema, y yo creo que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, y con el uso del área, con la agriculturización del área. La agricultura de repente usa más fuentes de agua, entonces hay poco riego ahí, o sea que no desvían el agua. No creo que sea un problema el riego que se está yendo para la agricultura, pero sí me parece que puede ser que haya una cuestión que tiene que ver con que se conserva menos la humedad del bosque, entonces algunas fuentes de agua desaparecen. Antes existían, desaparecen. Y después también hay una cuestión que tiene que ver con la estacionalidad de las fuentes de agua. Nosotros fuimos en verano a esta región de Santa Victoria Este, en Pilcomayo, por ejemplo, y el río Pilcomayo, que fuimos, en invierno, y estaba seco el río. Y en verano ese río hubo una inundación, creo que fue a principios de este año, brutal, que tuvieron que evacuar a la gente de Tartagal. O sea que en verano es muy caudaloso ese río, y en invierno está seco. Yo lo vi, podías cruzar a Paraguay, podías cruzar el río Pilcomayo y llegabas caminando, mojándote las patitas apenas. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con las fuentes, con la estacionalidad también, ¿no? Con el agua, si es permanente, si es transitoria, si es estacional. Y bueno, nosotros también consideramos las fuentes de agua permanentes, pero se agrava también esta cuestión de que hay ciertos meses en el acceso al agua potable es más crítico por la estacionalidad del agua. Bueno, y los resultados que mencionaste del trabajo, ¿crees que pueden aportar a esta resolución de conflicto, ¿no es cierto? O decime vos, ¿qué crees que aporta? Bueno, esa es una pregunta que me parece interesante, porque si bien yo soy consciente que la valoración numérica que está basada en imágenes satelitales y extrapolación de datos y procesamiento espacial es muy limitada para comprender de verdad la magnitud y la complejidad del impacto, y bueno, con la gente que trabajamos para este estudio, la idea era contribuir para visibilizar de alguna manera cuáles son las barreras de acceso a los recursos que enfrentan estas comunidades. Y al mismo tiempo, esta visibilización, la idea es que permita incluir estas problemáticas, y esta cuantificación permita incluir la problemática en debates políticos, en procesos de planificación, en reclamaciones legales generadas por el uso del suelo, en distintos tipos de conflicto. Y de repente puede parecer un poco naif esto, porque a veces una preocupación que tenemos muchos investigadores es que nuestras investigaciones no tienen la aplicabilidad que nos gustaría, digamos, ¿no? Porque bueno, ahora trabajamos con publicar, nos costó bastante llegar a publicar este artículo en esta revista, porque lo que nos pasaba era que, bueno, yo quería publicarla en alguna revista que fuera más
con un abordaje socioecológico, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, que contemplara esta interrelación entre los seres humanos y la naturaleza. Y entonces yo la mandaba, por ejemplo, a Ecology and Society, ¿no? Entonces me rechazaban y me decían, no, mandalo a Remote Sensing, me decía. Entonces como que me querían mandar, y para mí, bueno, o sea, yo no quería que caiga, o sea, obviamente nosotros fuimos como muy cuidadosos en las cuestiones técnicas, pero a mí lo que me interesaba era, digamos, la cuestión más humana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que podemos saber? Pero nos fue difícil como llegar, además, lo que para mí también fue muy difícil es que estábamos trabajando con comunidades vulnerables, y eso siempre es delicado, digamos, ¿no? Al momento de escribir, porque uno escribe desde una posición de un escritorio cuando las problemáticas las están atravesando en un cuerpo propio otras personas que están en el territorio. Y bueno, y ahí me sirvió mucho trabajar que, bueno, de hecho Ana Álvarez, que trabaja en Asociana, que es una ONG vinculada directamente a contribuir al bienestar de las comunidades indígenas de esta región. Bueno, Ana siempre hablaba como de la importancia de publicar y, bueno, de visibilizar, y bueno, y es de hecho una de las autoras del artículo, y bueno, que contribuyó mucho en esta parte como más humana, ¿no es cierto? Y bueno, y una de las cosas lindas que puedo compartir acerca de cómo de algún aporte que se generó con esta información es que, por ejemplo, las áreas buffer que conté, de estos buffers de 8 y de 15 kilómetros para usos de recursos vegetales y animales respectivamente, se usó para proyectos de ordenamiento territorial de la ley de bosques. Vieron que la ley de bosques, uno de los requisitos es zonificar los bosques en 3 categorías, que son categoría de altos valor de conservación, de mediano valor de conservación y bajo valor de conservación. Y una de las cosas que explícitamente dice la ley es que se debe considerar el área de uso de las comunidades indígenas de la región. Entonces estas áreas se usaron justamente para mapear el área de uso, y bueno, y figuró en uno de los planes de ordenamiento territorial de la provincia. Eso Perdón, es hermoso, iban a decir. No, me parece muy hermoso porque una vez que ya fuiste allá y tenés rostros para las historias o para los datos que estás manejando en la computadora, debe hacer un momento de hinchada de pecho. Sí. Sí, bueno, y después una de las cosas bueno, el artículo es bastante reciente, yo ya lo traduje al español porque ese es otro problema que genera barreras para el acceso a la información, alguna gente que de repente no habla inglés y que sí le interesan los datos. Entonces me parecía importante hacer la traducción al castellano, porque nosotros y nosotras como científicos y científicas estamos siempre con esta cuestión de que, bueno, nos pide el sistema que publiquemos en revistas internacionales para, bueno, justamente darle visibilidad global al tema, pero a mí, en este caso, bueno, obviamente que es interesante darle visibilidad global a lo que está pasando en el Chaco, pero lo que más me importa ahora también es darle visibilidad local, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me parecía bueno que esté una versión traducida al español, y estaba charlando con Ana Álvarez también hace un tiempo que sería lindo traducir no todo el artículo, porque por ahí tiene cuestiones demasiado técnicas, pero sí hacer como un resumen en lengua wichí para que la información vuelva también a las comunidades. Y bueno, y ojalá que logremos, Ana, medio algunas alternativas ahí para poder realizar esto. Ojalá suceda. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿querés contarnos cómo siguió esta línea de trabajo? Bueno, y esta línea de trabajo, no estoy trabajando más particularmente así con comunidades, pero sí estoy trabajando con esto que mencioné un poquito también al principio de nuestra charla. Una de las cosas que yo vi cuando viajaba por el Chaco, tuve varios viajes, ¿no?, para distintos proyectos, y una de las cosas que vi es que, por ejemplo, en algunas zonas del Chaco, por ejemplo, uno va a Joaquín de González, y es una zona en donde hay mucha expansión agrícola, pero también uno ve cierto bienestar local, escuelas, hospitales, calles asfaltadas, una ciudad que parecería ser que hay, digamos, recursos. Pero pues hay otras zonas, por ejemplo, Sachayo, que es el noreste de la provincia de Santiago del Estero, que la expansión agrícola es muy grande y más reciente tal vez, pero no hay escuelas, el centro de salud es minúsculo, digamos, como que se ven muchos más niveles de pobreza. Entonces la pregunta que a mí me surgió es, bueno,
¿qué está pasando, ¿no? Con todo el dinero que genera la expansión agrícola y la soja y el ganado y la exportación, ¿cuánto queda en el territorio a nivel local? ¿No? Porque obviamente para el país es una cosa buena, porque genera, impuestos y aumenta el PBI, por supuesto, el PBI agrícola es muy grande en Argentina, la contribución del sector agrícola, pero no hay mucho estudio para abordar este tema de cuánto está quedando a nivel local. Entonces, ahí estoy. Arranqué por algo más chico en Argentina, con 3 censos, con parámetros para medir bienestar, parámetros censales, y cruzando eso con datos de cambios en el suelo. Y después decidí que también iba a meter Bolivia y Paraguay, y ahora estoy viendo también meter toda la diagonal árida para hacer comparaciones entre países. Entonces, estoy trabajando así con Chaco, Chiquitania, Pantanal, Cerrado, Caatinga, toda la zona árida del sur, digamos, que abarca esa diagonal árida. Así que un poco las líneas de investigación vienen un poco por otro lado, a otra escala, como una escala más grande, para tratar de entender qué es lo que está pasando con esta cuestión de cuánto derrama a nivel local los beneficios de la expansión agrícola, los beneficios económicos, digamos. Bueno, y de qué depende eso. Te esperaremos para tus próximos resultados. ¿Querés cerrar la entrevista? ¿Alguna cosa que te haya quedado dando vueltas? No, me parece que no. Fue agradecerles por el espacio, por el tiempo, por la dedicación también, de haber estudiado el tema. Siempre me imagino que ustedes están rebotando entre temas muy diversos que se hacen en la facultad y entiendo que también eso requiere un compromiso de entender qué es lo que pasa detrás de cada una de estas investigaciones. Así que agradecerles por el espacio y por la dedicación también. Gracias, María. Seguimos en contacto.